Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hacerles recordar que estas son las últimas clases del trimestre, por lo tanto me veo obligada a hacer un repaso de todo lo que hemos visto en este trimestre para que les vaya bien en su examen trimestral. Bueno, vamos a comenzar con lo que es meiosis. Recordar, ¿no?, lo que es meiosis, que viene a ser un proceso de división celular, pero exclusiva de las células gaméticas. Recuerda que las células gaméticas tienen 23 cromosomas y son llamadas células haploides, por lo que generalmente, ¿no?, al tener 23 cromosomas, tienen un juego completo de cromosomas. Hay que recordar lo que era haploidía, chicos, ¿no? El número de juegos completos de cromosomas que hay en una célula. Entonces, las células gaméticas son aquellas que se van a dividir por el proceso de meiosis. Siendo esto que en total serían 4 células. Y cada una de estas células va a tener el juego completo de cromosomas, que serían 23, o sea, 4 veces 23. Entonces tienen que observar esta imagen, ¿no? Recordar este nombrecito, diploide bivalente, que es cuando la célula gamética, al momento de querer pasar por el proceso de meiosis, esta tiene que duplicar su material genético pasando de haploide a ser diploide, pero diploide bivalente, es decir, los 46 cromosomas duplicados van a ser nuevamente replicados hasta llegar a 92 cromosomas, es decir, van a ser 46 por 2. Entonces, chicos, recordar la frase prometeana tejer, que se podía repetir para ambos procesos de la meiosis, tanto meiosis 1 como meiosis 2. Entonces, tengan bastante en cuenta esta oración de prometeana tejer para que puedan aprender las fases de cada uno de los procesos en orden. Entonces comenzamos con el primer proceso de meiosis, que sería la meiosis 1, y recuerden que en este primer proceso la célula se va a dividir solamente en dos. Entonces de 92 va a repartir el material genético en 46 cada resultado. Entonces aquí en el proceso de la meiosis 1 vamos a comenzar primero con lo que es la profase y terminando con lo que es telofase, ¿no? Acá ya viene la distribución de los cromosomas equitativamente, ¿no?, en cada polo, para finalmente, cuando ésta se divide en dos, pueda tener 46 cromosomas aquí y 46 cromosomas acá. Obviamente que aquí aparece otra vez lo que es el núcleo. En la meiosis 2 pasan las mismas fases, pero solamente agregando lo que es el número en romano 2, ¿no? Y entonces las dos células anteriores van a dividirse cada uno en dos más. Por lo tanto, de las 46 cromosomas que hay, cada célula va a repartir 23 cromosomas en el resultado. En total sería 4 células con 23 cromosomas. Ahora, con el proceso de gametogénesis, que prácticamente también interviene en lo que es la meiosis y sus dos procesos por igual, la gametogénesis obviamente lo va a cumplir estas células gaméticas. En el caso de las células gaméticas sabemos que son el espermatozoide y el óvulo. Bueno, estas dos células obviamente van a pasar por ese proceso, que va a dar como resultado 4 células haploides. Entonces, hacerles recordar que los cromosomas están compuestos de cromátidas y estas se llaman cromátidas hermanas. Eso es lo que yo les decía, ploidía, ¿no, chicos? Recordar, ploidía es el número de juegos completos de cromosomas en una célula. Entonces, las células sexuales, tanto espermatozoides como óvulos, tienen 23 cromosomas y como tienen el juego completo, estas también van a ser representadas por una N, igual que ploidía, llamadas haploides, ¿no? Células haploides. Y las células somáticas, que son todas las células que podemos encontrar en el cuerpo de un ser vivo,
tienen 46 cromosomas, es decir, 2 juegos completos de cromosomas, y es por eso que se llaman diploides. Son representadas con 2N. Entonces, chicos, con la división celular por meiosis, que en realidad este diagrama representa lo que es la gametogénesis, es decir, en general, porque la gametogénesis se divide tanto en gametogénesis y ovogénesis. Pero aquí vamos a observar un diagrama general, chicos, o sea, general, es lo que va a pasar justamente tanto en gametogénesis, disculpe, como en espermatogénesis y ovogénesis. Entonces, la primera célula va ya a duplicar su material genético, ¿no? Obviamente para la división, llegando así a 92 cromosomas. Entonces, este va a pasar de ser haploide a ser diploide, lo que les dije, ¿no? Diploide bivalente. Es decir, 46 juegos de cromosomas van a ser replicados otra vez, duplicados, por eso son 46 por 2. Y es así donde se representa con 2N4C, es decir, como es diploide, va a estar constituido por 2 cromosomas, y estos 2 cromosomas formados por 4 cromátidas. Acá tenemos 2 cromosomas y 4 cromátidas. 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando esta ya entra a lo que es el proceso de meiosis 1, se va a dividir en 2. ¿Ok? Se va a dividir en 2. Entonces, los 92 se van a repartir aquí, a 46 y a 46, pero no cualquier 46, sino van a ser 23 cromosomas, pero replicados. Por eso es que a pesar que este tiene 46 cromosomas, no van a ser llamados diploide, sino haploide, pero haploide bivalente. Es decir, 23 juegos de cromosomas duplicados, o sea, 23 por 2. Es por eso que estas células, cada una va a estar constituida por un cromosoma y formado por 2 cromátidas. Un cromosoma por 2 cromátidas. Un cromosoma por 2 cromátidas. Ahora, cada una de estas células va a entrar por el proceso de meiosis 2 y va a repartir esos 23, mejor dicho, esos 46 cromosomas en cada una de ellas. O sea, 23, 23, 23 y 23. Entonces aquí ya entró a lo que es el proceso de meiosis 2 y estas células ya van a llamarse haploides monovalentes, es decir, no va a haber ninguna réplica, cada uno ya va a estar formado por su cromosoma y una cromátida. Por eso es que son representadas también con una N, una C, es decir, un cromosoma, una cromátida, un cromosoma, una cromátida, un cromosoma, una cromátida. Entonces, ya que está claro esto, vamos a pasar a lo que es en sí la diferencia que hay entre gametogénesis y ovogénesis. Acá tenemos lo que es espermatogénesis. La primera célula que se divide se llama espermatocito primario. Es decir, si retrocedemos, esta es la que se va a llamar espermatocito primario. Estas dos, espermatocito secundario. Y por último, 4 espermátides, que al madurar van a ser los espermatozoides. En cambio, en la ovogénesis, la primera célula se llama ovogénesis primario. Vamos a retroceder. Del ovocito primario va a salir lo que es el ovocito secundario y el cuerpo polar. Del ovocito secundario se va a dividir, ¿no?, por proceso de meiosis 2 y este ovocito va a dividirse en lo que es el óvulo y luego lo que es el cuerpo polar. Y el cuerpo polar en 2, que sería cuerpo polar y cuerpo polar. Es decir, 3 cuerpos polares con un óvulo. Es decir, solamente de las 4 el óvulo va a ser apto para la fecundación. En cambio, en espermatogénesis, los 4 espermátides que salen son aptos para la fecundación. Ahora tenemos lo que es genética mendeliana y recombinación genética. La recombinación genética, chicos, para hacerles recordar, pasa en el proceso de meiosis. Es decir, la recombinación es como la mezcla de los genes. Justamente gracias a la meiosis, donde nosotros somos variables genéticamente, no somos idénticos, no somos clones, no siquiera somos
idénticos o iguales o clones a nuestros hermanos. Por lo mismo que se ha empleado lo que es la recombinación genética, donde cromosoma materno y cromosoma paterno mezclan los genes, dando en sí ya cromosomas independientes y diferentes unos a otros. Ahora, ya que se ha visto lo que es la recombinación genética, que viene o tiene mucho que ver tanto con meiosis y genética. Con respecto a lo que es la genética, recalcarles, hacerles recordar que hay unos conceptos básicos que ustedes tienen que saber que son dominantes y lo que es recesivo. Dominante va a ser siempre representado por una letra mayúscula A y se clasifica en dos, homocigoto y heterocigoto. Homocigoto es el dominante puro y el heterocigoto sería el dominante híbrido. Por eso es que el homocigoto, por ser igual y ser puro, se representa con dos letras mayúsculas y el heterocigoto por una letra mayúscula y una letra minúscula. La letra minúscula corresponde a lo que es el gen recesivo. Y como es híbrido, pues tiene tanto el gen dominante y el gen recesivo. Pero la característica que este va a manifestar sería la característica dominante. Muy bien, entonces aquí vamos a ver lo que es el recesivo, que son las características que comúnmente no se observan eh, en todas las probabilidades, es decir, en las descendencias. Quizá en la primera descendencia no se podría observar, pero quizá en la segunda sí. Depende también si padre y madre tienen el gen recesivo. Entonces el gen recesivo va a ser representado por una letra minúscula y va a ser homocigoto, es decir, doble letra minúscula. No va a haber heterocigoto ni otra clase de recesivo, por lo mismo que el recesivo va a ser una característica que no se va a observar siempre. Entonces, por eso es que esta va a ser homocigoto. Con respecto a la F1 y la F2, pues, como les decía, ¿no? Esto solo representa la descendencia. Entonces, vemos que en la primera descendencia, papá y mamá se cruzan, tienen hijos, esa sería la primera descendencia, sería la F1, ¿no? Y si no se observa alguna característica recesiva, quizá en la siguiente sí. Entonces, una cría de la primera descendencia tiene, se vuelve a cruzar, ¿no? Y tienen estas crías. Esta sería la segunda descendencia. Y así, ¿no? Y así con la segunda vuelve a cruzarse con otro individuo, sería la tercera y así. Ahora, con lo que son proporciones genotípicas y fenotípicas, hacerles recordar que las proporciones genotípicas, cuando nos piden algún problema, son, o mejor dicho, las proporciones genotípicas son de aquellas características que no se pueden observar, es decir, que están a nivel de genes. Y las fenotípicas sí son las características que se pueden observar. Un ejemplo de cada una de ellas, por ejemplo, en las genotípicas es cuando en el problema de genética nos pueden pedir cuántos dominantes homocigotos hay en la descendencia o cuántos dominantes heterocigotos hay, así como también nos pueden preguntar cuántos recesivos o en general sería cuántos dominantes, tanto heterocigotos como cigotos, hay. En cambio, las fenotípicas, como son características que se pueden observar, pues es como si nos estuvieran preguntando cuántos descendientes altos hay, cuántos descendientes bajos hay, cuántos descendientes negros, cuántos descendientes pelo rizado, etc. Algo así, ¿no? Teniendo en cuenta siempre cuáles son los dominantes y cuáles son los recesivos para dar una objetiva respuesta. Entonces, tanto las genotípicas y las fenotípicas se pueden representar por porcentaje y fracción, ¿no? En porcentaje sabemos que el total representa el 100% y en fracción puede representar 4 cuartos o 16 sobre 16, dependiendo las características que se dan en el problema. Ahora, los 100, cada probabilidad en el porcentaje va a representar 25% y en la fracción un cuarto. Muy bien, chicos, esto sería una explicación de todos los que hemos visto. Para la siguiente clase vuelvo a hacer un resumen de la segunda parte. Cuídense y estudien mucho para sus exámenes trimestrales y practiquen
los cruzamientos de genética. Hasta luego.